Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs de Samsung 4K. A la izquierda el AU8000 de 60 pulgadas y a la derecha el AU8200, en este caso de 65 pulgadas. Primero que todo quiero pedir disculpas porque cometí un leve error tomando las medidas de las cantidades de brillo del AU8200 en el video que subí. En cuanto a la review de este televisor, dije que tenía lo mismo que el AU8000, pero la verdad es que no, tiene un poquito más de brillo. En SDR el AU8000 tiene 312 nits, el AU8200 alcanza los 307 nits. En HDR el AU8000 304 nits también con su modo juego, mientras que el AU8200 en HDR 312 nits y con el modo juego 314 nits. Esta sería la razón principal por la cual el AU8200, por lo menos aquí en Colombia, es un poquito más caro en comparación al AU8000. Sus tamaños de 65 pulgadas aquí en Colombia, AU8000 2.700.000 en promedio, que vienen a ser más o menos unos $700. El AU8200 en promedio 2.800.000 pesos colombianos, que vienen a ser más o menos entre 720 y 730 dólares. Bueno, antes de continuar, aquí por supuesto pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, AU8000 a la izquierda y AU8200 a la derecha. Y esta sería la última versión de software disponible hasta la fecha para ambos televisores, la 1805. Otra diferencia entre ambos televisores es por supuesto el color de su diseño. El del AU8000 es simplemente el color negro, mientras que el del AU8200 en sus marcos es una especie de color gris oscuro y en la parte de abajo Samsung lo llama gris titán. Aquí pueden ver entonces la principal diferencia en cuanto a diseño de ambos televisores. La verdad es que aquí ya es cuestión de gustos de cada quien. ¿Cuál prefieren? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Otra diferencia que todavía no estaba seguro si se iba a notar, pero que sí es muy perceptible, es en cuanto al volumen de color en cada uno de sus modos de imagen, tanto en SDR como en HDR. Como pueden notar, la diferencia no solamente es notoria en cuanto a la cantidad de brillo, sino también, como ya mencioné, al volumen de color, siendo a favor del AU8200 de la derecha se nota mayor intensidad, una leve mayor saturación. Y aquí también, repito, es cuestión de gustos. Usualmente en algunos modos de imagen, como por ejemplo este que es el modo juego, la diferencia no es tan brutal en cuanto a colores, pero existe. De pronto las diferencias más remarcadas se muestran en los modos película y filmmaker. Y bueno, por supuesto, con cada uno de sus modos de imagen, en este caso les voy a mostrar el modo juego, corroboré que los dos tuvieran los mismos parámetros modificados. Aquí en el modo juego, por supuesto, el HDR juego o HGIG o simplemente HDR Gaming Interest Group. Por supuesto, en la configuración experta corroboré que tuvieran los mismos valores de brillo, de contraste, de color, de definición. Todo para que entonces las diferencias fueran notorias, tal cual, que la comparativa, mejor dicho, fuera pareja o justa. Aquí entonces se pueden seguir notando las diferencias mencionadas, un poco más de brillo para el AU8200 y colores un poco más intensos. Aquí entonces el color rojo en el AU8200 luce un poco más claro o más intenso y en el AU8000 un poquito más oscuro, pero también me parece que sigue haciendo un muy buen trabajo. Las diferencias no es que sean brutales entre ambos, pero repito que aún así existen. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras, a muy buenos precios. Continuando con este apartado gaming, yo diría que los tiempos de input lag son prácticamente iguales entre ambos televisores. Aquí tomo como referencia los datos que me provee la página de rtings.com en 4K 60 Hz en SDR de 11,1 milisegundos y en HDR de 10,9 milisegundos. Ninguno soporta tasas de refresco variables ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Ambos sí soportan modo automático de baja latencia.
ninguno soporta puertos HDMI 2.1, es decir que en 4K su tasa de refresco máxima es de hasta 60 Hz, al igual que en 1440p. Tiempos de respuesta: 80% del tiempo 6,9 milisegundos, 100% del tiempo 15,3 milisegundos. En este apartado gaming, en cuanto a gráficas, colores, fluidez, manejo del movimiento, los dos me parece que realizan un muy buen trabajo. La verdad, no tengo pegas al respecto en este apartado. Sin embargo, lo que sí es cierto es que a veces en algunos videojuegos, aquí por ejemplo en este Call of Duty Warzone, pareciera que los papeles se cambiaran un poco, que los colores lucieran un poquito más intensos en algunas partes en el A8000 y en otras partes en el A8200. Otra diferencia entre ambos televisores es en cuanto a la uniformidad de colores grises y el efecto de pantalla sucia. En los dos me parece que los resultados son muy buenos, pero como pueden notar son un poquito mejores en el A8200 de la derecha. En ambos el efecto de pantalla sucia es levemente notorio, un poquito más en el A8000 con este fondo gris. Sin embargo, ya con contenido normal, especialmente con aquel de este tipo en donde en pantalla prima en un gran porcentaje un solo color o la gama de colores del mismo color, valga la redundancia, el efecto de pantalla sucia no va a ser notorio, ni perceptible, ni molesto en ninguno de ambos televisores. En este aspecto ambos me parece que realizan un muy buen trabajo, así que no van a haber quejas al respecto de que de pronto vayan a notar manchas cuando ven deportes o juegan videojuegos de este tipo. Otra diferencia entre ambos televisores, que en este caso ya es un poco más leve, es en cuanto a la uniformidad de colores negros y los efectos de clouding y backlight bleeding, o simplemente conocidos popularmente como sangrados de luz. En ambos la uniformidad de colores negros es buena porque los dos tienen paneles VA, hasta donde sé todos los dos televisores en todos sus tamaños vienen con panel VA. En ambos se nota algo de clouding y también de sangrados de luz, pero yo aquí, poniendo muchísimo cuidado, puedo percibir que son un poquito más notorios en el A8200, no solamente en intensidad sino también en lugares de la pantalla. No es una diferencia brutal, pero existe sobre todo cuando el contenido tiene HDR o alto rango dinámico. Y en ambos televisores estos efectos son un poquito más notorios al utilizar un modo de imagen diferente del modo juego, porque con su modo juego activado los dos realizan un leve mejor trabajo en este aspecto. Aquí les muestro los resultados con el Resident Evil 7 y también con el Destiny 2, ambos videojuegos en 4K con soporte para HDR o alto rango dinámico. Como dije, en los dos se nota el efecto clouding y de resplandores, pero como ya mencioné, mejoran un poquito los resultados con este modo juego, pero siguen siendo un poquito mejores en el A8000. En cuanto a relaciones de contraste, para el A8000 es de 3811 a 1 y para el A8200 de 3783 a 1. Probablemente es un poquito superior en el A8000 porque tiene una menor cantidad de brillo, aunque sea leve, y el efecto clouding es solamente un poquito menos notorio. Tengan en cuenta que ninguno de esos televisores soporta retroiluminación Full Array y tampoco local dimming o atenuación local. Su tecnología de retroiluminación es Edge LED. Las tecnologías de color para ambos son conocidas como Dynamic Crystal Color. En cuanto a tecnologías HDR, los dos soportan lo mismo: HDR10, HDR10 Plus y también HLG o Hybrid Lock Gamma. Ninguno soporta Dolby Vision, por ende ninguno soporta Dolby Vision para gaming, pero se supone que Samsung para el 2022 va a lanzar el HDR10 Plus para gaming. El manejo del movimiento al ver contenido por medio de aplicaciones de streaming es muy bueno en ambos televisores. Tienen el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen en cada uno de sus modos de imagen, que pueden colocar en personal, en apagado o simplemente en automático, en donde la mayoría del tiempo muestra los mejores resultados, reduciendo los problemas o efectos de vibración y tartamudeo. Los resultados en cuanto a escalado de imagen en ambos televisores son muy buenos. Simplemente recuerden lo que siempre les digo: ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido de baja resolución
en 4K. Eso nunca va a pasar, ni siquiera en aquellos televisores de gama alta. Si el contenido tiene 480p o menor resolución, se van a notar muchas partes pixeladas, lo cual es normal y podría ser molesto para algunas personas. Si el contenido tiene 720p o HD resolución, se van a notar menos estas partes pixeladas y podría ser muy tolerable para la gran mayoría de usuarios. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, no se van a notar partes pixeladas. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K, eso no va a pasar. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, los trabajos de escalado de imagen en ambos televisores se van a asemejar mucho en 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario las aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión, por supuesto, no son buenos, es la principal desventaja de aquellos televisores con paneles VA, aún en algunos de gamas altas, no solamente de Samsung, sino también de otras marcas. Los ángulos de visión no van a ser buenos, los colores van a lucir blanquecinos cuando sus pantallas se ven desde un ángulo muy amplio. Por ende, son televisores recomendados para ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo de visión muy pronunciado. El manejo de los reflejos es muy similar en ambos televisores, a pesar de que los dos tienen paneles VA, no son tan malos para disfrutar en habitaciones con mucha iluminación artificial, pero sí que son más recomendados para disfrutar en habitaciones oscuras. Recuerden que los paneles VA tienen mejor rendimiento en lo que tiene que ver con colores negros y los efectos de clouding y sangrado de luz en comparación a los televisores que tienen paneles IPS, ADS o PLS. En cuanto a diseño, los dos tienen el mismo Air Slim con un grosor máximo de 3,1 centímetros. En cuanto a entradas, los dos televisores tienen lo mismo, las mismas entradas, 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, entradas compuestas, un puerto digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y por supuesto la conexión para la antena de aire. Los dos televisores tienen el mismo One Remote que utiliza baterías desechables, utilizan ambos el mismo sistema operativo Tizen propio de esta marca, la misma tienda de aplicaciones, 3,85 GB de almacenamiento, tienda de aplicaciones muy amplia con Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Max, entre muchísimas otras más aplicaciones. En cuanto a asistentes de voz incorporados, en otros países vienen con el Amazon Alexa, el Google Assistant y por supuesto Bixby propio de esta marca Samsung. Pero aquí en Colombia solamente incorporado tiene Bixby. Pero con dispositivos externos, el Amazon Alexa y el Google Assistant podría funcionar, pero yo no tengo esos dispositivos para poder realizar las pruebas. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla también está disponible en ambos televisores con dispositivos Android y también con dispositivos Apple, puesto a que ambos soportan AirPlay, pero ninguno de ellos soportan lo que se conoce como Multiview. Los dos televisores cuentan con el mismo navegador de internet. En algunos países, incluyendo Colombia, todavía no está disponible la búsqueda por medio de comandos de voz en sus navegadores, no sé por qué, tal vez más adelante la añadan por medio de actualizaciones de software. Y por supuesto en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Ya en cuanto a sonido, deben recordar que esta marca se enfocó este año en hacer sus televisores ultra delgados y eso afectó un poco de forma negativa el rendimiento de sus sistemas de sonido en cuanto a fidelidad, bajos y distorsión. No es que sean terribles, pero en comparación a los modelos de esta misma marca de años anteriores, sí que se quedan un poco por detrás. La potencia de ambos es de 20 watts, el rendimiento la verdad es que me parece prácticamente igual entre ambos. En unos segundos van a poder juzgarlo por ustedes mismos. Los dos soportan canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado o al puerto digital óptico. Ninguno soporta tecnologías DTS. Ya para ir finalizando, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, qué les gustó y qué no y por qué.
Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía del canal si les queda fácil, de esta forma además me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, entonces les invito para juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought